Vamos a reconvertir el basural a cielo abierto más grande de la Argentina. Estamos haciendo el nuevo centro ambiental de Luján. ¿Qué pensás que nos faltó o que nos falta para, no sé, reconocernos en esos próceres, en esa gente que tanto hizo por nuestro país, por nuestra patria? Porque, bueno, vos sabés que escuchaba, viste, uno aprende lo básico en la escuela, viste, de los próceres, la historia argentina en general, y qué sé yo, por ahí escuchás que después, viste, estudiando en otros ámbitos, escuchándolos a ustedes, que tal vez no eran tan reconocidos también en esa época. ¿Eh? ¿Por qué pensás que pasa eso y que pasó eso? No, excelente pregunta. La verdad, para empezar, muy buena Sí. pregunta. Yo creo que nosotros estudiamos la historia en nuestra escuela, o por ahí en nuestra generación, de modo efemérides, ¿no? Ajá. Como que llegaba el 25 de mayo y los actores principales eran Cornelio Saavedra, Mariano Moreno. Saltabas al 9 de julio, saltabas al 17 de agosto y no contextualizábamos a lo mejor una época. Yo creo que viene un poco por eso, por el contextualizar al personaje en el momento en que vivió y también humanizarlo. Humanizarlo. Sobre todo, sí, nosotros por ahí el recuerdo que tenemos de un Belgrano, de un San Martín, es la estatua, es el monumento, pero quizá no reparamos en que fueron personajes, hombres, mujeres como nosotros, que tenían sus problemas, su estrés, sus emociones, ¿no? Y todo un contexto que lleva la vida de la persona. Yo creo que la historia nuestra, como nos llegó, como nos legaron, era un álbum de figuritas, ¿no? Un gigantesco álbum de figuritas donde Belgrano es el creador de la bandera, San Martín el padre de la patria, Sarmiento el de la escuela, pero que como que no están relacionados entre sí, y la historia es un proceso que en algún momento estuvo San Martín y Belgrano, en otro momento estuvieron Sarmiento, y que fueron mucho más allá de lo que uno lo encuadraba en ese álbum de figuritas, ¿no? Uno ve la figura de Belgrano, por ejemplo, y además del creador de la bandera, fue mucho más. Fue diplomático, fue educador, fue un gran militar, a pesar de que la historia nos dice que tuvo que leer libros porque era un improvisado al momento de la batalla. Y hoy sabemos que al momento de la batalla de Tucumán y Salta, que por ahí son sus triunfos más importantes, ella viene de una carrera militar importante y extensa que viene de las invasiones inglesas, ¿no? O cuando tomás la figura de San Martín y te das cuenta que detrás de ese genio militar hay un gran político. También. Yo me parece que ahí fue donde fallamos, o todavía seguimos fallando, en cómo conocer al personaje principal de la historia. Sí, además grandes pensadores, ¿no? Porque hacían sus reflexiones, escribían sus pensamientos, los transmitían. Sí, 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 totalmente. Sobre todo San Martín. San Martín es un gran lector, un admirador de Voltaire, un hombre que sus primeros premios en el campo militar los usaba, los primeros premios económicos, ¿no? Los utilizaba para comprar libros, que para la época era muy, muy raro que un militarote, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, compre libros, o que vaya a esos lugares en Madrid en su momento, o en Cádiz, y buscar librerías que no estaban en los mejores lugares para el público, y sin embargo se compra una gran biblioteca. Belgrano lo mismo, Mariano Moreno ni hablar. Mariano Moreno es un admirador de Rousseau, por ejemplo, que además de reflexionar, como vos decías, traducían los textos. O sea que la reflexión es mucho más amplia, ¿no? Claro. Porque Moreno nos traduce, por ejemplo, el contrato social del francés al castellano, al mismo tiempo que lo va reflexionando, y eso lo plasma en su plan de operaciones. O sea que son personajes muy lectores, muy reflexivos. Esto de por ahí también en la historia nos lleva como que son personajes que no descansaron nunca. Y es verdad, por el trajín de sus vidas uno decís en qué momento tuvieron sus ratos libres. Y a lo mejor sus ratos libres era eso, era la reflexión. Seguramente Claro. estaba la reflexión bien puesta, ¿no? Bueno, hablabas recién de humanizar, porque también como eran grandes pensadores, grandes políticos, también tenían sus miserias, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Son seres humanos. Nosotros tenemos nuestras miserias en el siglo XXI, como las tuvieron
los grandes personajes de la historia en cualquier siglo o en cualquier época. Son hombres, mujeres que efectivamente tenían sus miserias y que muchas veces por esas miserias los hemos puesto en lugares poco felices o en lugares que por ahí no se merecían o incluso catalogarlos de determinada manera, ¿no? Yo siempre, ahí me refiero mucho a Belgrano. A Belgrano durante mucho tiempo se lo catalogó como, o la gran discusión era si era homosexual, ¿no? Y vos Ajá. decís, ¿qué tiene hoy, en el siglo XXI esto, no? Sí, sí. ¿Pero por qué? Porque el tipo se vestía a la moda europea, usaba tacos, se ponía, imaginémonos a Belgrano como las películas donde aparecen los príncipes de las cortes, ¿no? Vestidos de esa manera, y porque tiene una voz finita, Eso es. ¿no? Y la voz Claro. finita era que tenía que dar una orden y se le reían, y Dorrego se le moría de la risa, y por ahí esas miserias humanas tenían que ver en 2 o 3 cuestionamientos muy básicos de la personalidad, pero que los hemos puesto en lugares que no se merecían. O que por ahí con ojos del siglo XXI decimos, ¿y si fue homosexual, qué tiene? ¿Cuál es el problema? Claro, claro. ¿No? Es decir, ¿por qué esa figura perfecta del prócer? Porque nosotros es como que el prócer es un superhéroe en la manera que nosotros aprendimos la historia. Exacto, sí, sí. Y no, y tenían sus miserias y tenían sus debilidades, tenían sus cuestionamientos también. Es decir, y eso te lleva a repensar también su psicología, ¿no? Eso está muy bueno en estos tiempos de reparar un poco. ¿Quién se hubiera imaginado que San Martín sufría estrés, por ejemplo? Mm. No podía dormir por las noches. Ahora, eso de las miserias, ¿no? Cierto sector que odiaba a San Martín, por ejemplo, la familia Escalada, que son sus suegros, Sí. o Hilarión de la Quintana, que es el tío de Remedio, su esposa, lo trataban de opiómano, o de borracho, o despectivamente los españoles lo trataban de indio, negro, mulato, por su color de piel. Esas eran por ahí sus debilidades que no llegaron por suerte a modificar una personalidad en San Martín ni a modificar una personalidad en Belgrano, pero seguramente han tenido sus preguntas hacia adentro, han tenido sus momentos de parar la pelota y decir, che, ¿por qué me catalogan de esta manera? ¿No? O sea, yo creo que está muy presente y con respecto también viene mucho a la primera pregunta que vos me hacías, ¿no? ¿Qué nos falta para entender al prócer? Y es eso, es la humanización, es empezar a Humanizarlo. pensar, ¿no? Mm. Empezar a pensarlos como personas con sus grandes virtudes, pero también con sus grandes defectos. Y más allá de esos casos puntuales que me nombrabas hace un rato, que recién, digamos, lo de los suegros de San Martín o los tíos, ¿cómo lo miraban? ¿Qué era lo que pensaba la clase política, los que dirigían el país en ese momento y la sociedad en general? ¿Cómo los veían a estos próceres? Tal vez, Ujú. bueno, próceres fue dimensionándose posterior, con el claro. tiempo, ¿no? Pero a esa gente que había hecho tanto por la patria, ¿cómo lo veía la sociedad y la clase dirigente? Creo que por mucho tiempo hasta de una forma injusta. Ajá. Volviendo a San Martín, por ejemplo, ¿no? San Martín tuvimos 30 años para traer sus restos. A San Martín, por ejemplo, no podía pasar Buenos Aires porque lo iban a enjuiciar por sus grandes desobediencias que para los porteños eran determinadas. Yo creo que cómo se veía o cómo los veía la sociedad en aquel tiempo, muy parecido a cómo vemos los políticos de hoy, ¿no? Ujú. La grieta estuvo siempre. Ajá. Y la grieta ha sido más sangrienta todavía, ¿no? Yo hago mucho reparo, a veces me da un poco de risa cuando hablamos de la grieta. Claro. La grieta entre unitarios y federales se resumía en un campo de batalla donde tenías 200 muertos de un lado, 200 O se muertos del fusilaba otro. a uno, se fusilaba al Tal otro. cual. En su momento los porteños contra el interior del país. Pero también, viéndolo de un lado positivo, son personalidades que muchos han entrado en las sociedades complejas. Por ejemplo, Belgrano. Belgrano se gana a la sociedad alta tucumana, que no era poca cosa. Güemes en su momento se gana a la sociedad alta salteña, pero que después lo termina traicionando. Es decir, yo creo que los han visto como muy parecido a los ojos del siglo XXI en el sentido que por momentos nos convenía seguir su ideal y por momentos no. Entonces, ese miramiento de la sociedad yo creo que está muy, muy puesto en el andar y en las cosas que fueron haciendo y que generalmente cuando se apostaba a grandes cambios, como le ha pasado estoy nombrando prácticamente los mismos, ¿no? Moreno, San Martín, Belgrano, Martín Miguel de Güemes, Artigas, Monteagudo, que son seres pensantes que vienen con un modelo de romper un orden colonial de más de 300 años, ¿no? Y yo creo que la sociedad en su momento los ha visto con mucho recelo, sobre todo las clases altas. Las clases altas siempre fueron acomodadas, siempre tuvieron lo suyo. No me vengas a hablar de
tengo que dar esclavos o de abolir la esclavitud. Claro. Las clases sociales sí nunca estuvieron tan disímiles, es decir, el que nacía pobre iba a morir pobre, el que nacía esclavo iba a morir esclavo, y así sucesivamente. Entonces, Y estos tipos vinieron un poco como a transgredir un poco, ¿no? Eso. sí, sí, totalmente, a transgredir, a ser lectores, a incorporar mucha cultura, ¿no? Y a ver los cambios que se iban produciendo en Europa. Es decir, esto es fundamental. Vos tenés un sector jacobino en la Revolución de Mayo, como Moreno, Castelli, Monteagudo, el mismo Belgrano, porque ellos habían leído a Rousseau, incluso Belgrano él se empapa de todas las ideas de la Revolución Francesa, estando su estadía allá y estudiando abogacía, ¿no? Pero también hay que ser justos con lo que pasaba acá. Es decir, mucho antes de la Revolución de Mayo, que es el gran quiebre, tuvimos grandes revueltas, como por ejemplo la de Chuquisaca en el Alto Perú, con un Mariano Moreno que es egresado de esa universidad peleándole a las grandes castas y diciéndole a los indígenas los están explotando, o las revueltas de Tupac Amaru también en 1790, que también vienen a movilizar mucho. Claro, ya había como una... Sí, corrientes de pensamiento Claro. agotadas por ahí, ¿no? Es decir, hay corrientes de pensamiento agotadas. Hay necesidad de generar cambios fuertes, pero el gran choque es la clase alta. Ujú. Recién cuando te escucho y bueno, me traslado, hablando de trasladarse a esa época o me imagino ciertas cosas. En tu caso puntual, bueno, vos también, más allá de historiador, también ya un poco incursionás en los medios, digamos, haciendo, no solamente escribiendo libros, sino también haciendo algún documental, mostrando un poco la historia de otra manera. ¿Cuánto hay que leer en los libros, estudiar, y cuánto hay que viajar para la historia? ¿Es bueno trasladarse a esos Sí, lugares? totalmente. ¿Sí? Te ponen un contexto, te ponen el lugar. Ajá. A mí me ha servido mucho, en mi caso personal, ya Sí, sí, puntual. sí, sí. Si escribo sobre determinado personaje, me gusta ir a los lugares, me gusta estar en el mismo espacio, que seguramente cambió por el correr de los años, pero te sitúa en la geografía. La geografía es clave. Si yo quiero hablar, no sé, de Manuel Belgrano, hoy hablamos de Belgrano, vencedor de Tucumán y Salta, y el estar en el Cerro San Bernardo de Salta y ver la ciudad, que es completamente distinta, ¿no? En aquel momento, Claro. pero te sitúa y te pone en el lugar, y el viajar es muy rico porque también, además, no solamente de la geografía, la gente, sí, insisto, pasaron muchísimos años, pero no pierde el folclore del espacio. Yo creo que es clave esa humanización del personaje, ¿no? De entender el personaje estando en los lugares. Por ejemplo, a mí me encanta, y lo he hecho, de recorrer el Camino Real prácticamente de punta a punta en lo que es o lo que se puede recorrer en la Argentina, para entender esa vía de comunicación tan amplia que iba de Buenos Aires al Alto Perú, incluso llegaba a Lima, y que toda la historia de la independencia pasa por ahí. Yo siempre cuento, ¿no? En el 2012, con un compañero de trabajo, un maestro de grado como yo, Eduardo Justiniano, loco de la historia también, dijimos, vamos a hacer un viaje, pero vayamos a los lugares donde lo que estamos enseñando en la escuela, las batallas de Cepeda, de Pavón, de Caseros, pero vamos a los lugares, a ver qué hay hoy, Claro. ¿no? Y creo ¿Qué que fue quedó uno de aquella ¿qué época? quedó? Sí, ¿qué recuerda el que está alrededor? Y las sorpresas que te llevas son importantísimas. No sé, vos vas al lugar donde fue la batalla de Cepeda y mucha gente no tiene ni idea que ahí hubo dos batallas importantísimas para el transcurso de la historia argentina. O te encontrás con el historiador del lugar y tiene datos muy ricos, muy, muy, muy jugosos, pero te lleva, ¿no? Y uno ahí toma dimensión de, por ejemplo, Belgrano, todo lo que fue de estar de Buenos Aires a Tucumán dos veces jefe del Ejército del Norte, de San Martín cuando se va al Cuyo. Y después tuve la suerte también, por mi trabajo docente, de acompañar algunos grupos del profesorado de educación física que hacíamos campamento en Mendoza y estar en la cordillera y entender el cruce de los Andes, ¿no? Esas temperaturas que bajan de golpe a la noche, de Que día... se siguen haciendo, ¿no? Se hacen los Sí, cruces de los sí, Andes. sí, se siguen haciendo, pero la sensación de estar durmiendo a 4.000 metros de altura, que vos decís, esta es la ruta por donde pasó el grueso del ejército de San Martín, y te pone un poco, por ahí con una frase hecha, de piel de gallina, pero al mismo tiempo, para mí es un placer,
Y sí, es muy necesario el viajar al lugar para poder escribir. Los libros son muy ricos, depende de quién los escriba también y cómo uno esté en sintonía del autor, pero estar en el lugar es mágico. Estar en el lugar, entender por qué la provincia de Jujuy tuvo 200 batallas por la independencia en un territorio tan pequeño, que la localidad de Humahuaca que visitamos allá en el 2019 con los chicos de esta casa, con Alejandro y Romina, entender que en un pueblito tan chiquito hubo 17 batallas, ¿no? por la independencia, y en ese contexto montañoso, hermoso, paisajístico, y también el trasladarte sobre todo al norte, a mí personalmente me dio el pie, o me dio, por ejemplo, el entender por qué nosotros en Buenos Aires festejamos mucho el 25 de mayo y no tanto el 9 de julio, y allá el 9 de julio es una fiesta, y no tanto el 25 de mayo, ¿no? Claro. Porque la independencia verdaderamente se gesta en las provincias del norte. Hablemos un poco, hablábamos recién, nombraste a Alejandro y Romina que viajaste para hacer un documental. Sí, sí. Y ahora, ¿cuál es? El Granadero Espía. Granadero y espía. Vos también Granadero y Espía. Sí. Hiciste un documental también, ¿no es cierto? Sí, puse medio cara dura lo mío, ¿no? Lo lindo de la magia Ahí. fue... Contame un poquito. Sí, esto fue genial. Para mí personalmente fue muy fuerte, fue muy movilizante. Porque yo escribo una novela histórica y la empiezo a escribir en un determinado momento de mi vida, que de repente ese momento de mi vida cambió rotundamente, yo me separo en el medio, Sí. me mudo a mi casa, ¿no? Y que creo que la escritura fue en determinado momento lo que me sacó de un bajón, más el apoyo de lo que tenés alrededor, ¿no? Sí, Por sí, sí. supuesto. Y surge la idea con los chicos de llevar el libro. Yo tenía muchas ganas de que esta novela, que está relatada, es una espía de San Martín, pero que San Martín mismo le encomienda una misión diplomática, una misión de espía, mejor dicho, que él no va a cruzar a Chile, sino que él necesita que espíen en la quebrada Humahuaca para evitar el paso de los realistas por aquel lado, ¿no? No tener la presión del ejército realista mientras él está pasando por Santiago de Chile. Y haber ido a los lugares, haber llevado el libro. Y yo había estado ya anteriormente en el norte en varias oportunidades, ¿no? Pero esto fue distinto, porque fue ir al lugar preciso de la historia, a los lugares donde se nombra, donde el libro nombra, y al mismo tiempo dejarlo en instituciones escolares, en escuelas, en bibliotecas, a una biblioteca ambulante, o algún artista callejero como se dio en Cafayate, ¿no? Y compartirlo con ellos, con Alejandro y con Romina, que creo que son de las pocas personas que entienden mi pasión por la historia. Haber viajado, haber estado allá, haber compartido esos 10 días, en donde el personaje principal no fuimos nosotros tres, sino era un libro. Y era un granadero que en mi imaginación por ahí voló un poco, pero es un libro que no solamente es ficcionado, sino que baja una línea histórica, que yo en ese sentido quiero ser muy prolijo de la novela histórica, ¿no? Quiero que la novela histórica sea un puente para que la gente pueda aprender de historia, pero en eso tenés que ser muy respetuoso. Pues yo puedo imaginarme un diálogo de San Martín con un granadero ficticio, pero estoy hablando de San Martín. Y no quiero faltar el respeto o poner una línea desubicada. En este caso nombro a San Martín, pero en el libro aparece en Belgrano también, aparece Rivadavia, aparecen un montón de personajes de la época, que el sentido tiene es que al momento de la independencia, al momento del cruce de los Andes, estamos totalmente divididos. Hay tres corrientes políticas fuertes, los monárquicos, los unitarios o los centralistas de Buenos Aires, los que pensaban una confederación federalista. En el medio San Martín cruzando los Andes pensando en una patria grande, ¿no? Y este granadero, ¿no? Este granadero que es el hombre común que vivió la guerra, que sufrió porque un compañero de armas murió al lado de él, que se enamora, que tiene una historia de amor muy profunda y tratar de romper con un final lindo, pero a la vez inimaginado, a lo mejor. Y el viaje es lo que hablábamos hace un rato, el viaje es situarte en el lugar. Yo me acuerdo cuando escribí el libro y pensaba, bueno, a Humahuaca se puede entrar por los cerros del norte, se puede entrar por el cementerio, y yo me estoy imaginando la Humahuaca de 1820 o de 1816, y después cuando volví a estar en el lugar, en el monumento al mestizo, que es el centro de Humahuaca, y sí, estaba bien, dije, ¿no? Como dije, estaba bien pensado. Y además recorrer todos los pueblos
y entregar un libro. Pero tenías que estar ahí, además. Había que estar ahí, sí, Había que estar ahí. Y vivenciarlo insisto, con dos amigos que entienden la pasión que tiene uno, porque yo podría haber ido con un familiar, podría haber ido con una pareja y no me van a entender qué está haciendo este pibe filmando un documental de historia con los paisajes que hay, ¿no? Bueno, esto es ir y venir un poco, ¿viste? No hay una cronología, porque vamos a recorrer un poco, ya algunos nombraste y tal vez en algún momento vamos a especificarnos un poquito más puntualmente. Vamos un poco al plano local, porque acá está lleno de historia. Y hace un ratito vos hablabas de la gente de otros pueblos que pasaban por lugares históricos y tal vez no se daban cuenta, y nosotros también tenemos de eso. Sí. Por ejemplo, tenemos el monumento histórico nacional más emblemático de la ciudad, que es la Basílica. Te voy a mostrar algunas imágenes cuando la Basílica se estaba construyendo. Siempre me llama muchísimo la atención que cuando se construye algo tan faraónico como esto, por ejemplo, que no tenían, esto está hecho en los años 20, ya tiene 100 años, que no había tanta tecnología, tantos recursos tecnológicos como para hacer lo que se hizo. ¿Hay alguna historia? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Cuánta gente? ¿Qué tecnologías, entre comillas, se puede para hacer semejante obra? A mí me llama la atención, en una de las imágenes estaba, ¿no? Esa cantidad de andamios que se ven de madera, ¿no? Por ahí no sé si se llegaba a apreciar, creo que la torre de la derecha, si uno lo mira de frente. Ajá. Ahí está precisamente, esa. Que en la torre de la izquierda se está poniendo la carcasa del reloj. Sí, ¿no? sí, increíble. Pero la cantidad de andamios que hay, bueno, muy rústico el tema de la construcción, mucha inmigración francesa, mucha inmigración italiana trabajando. La marmolería la trabajaban los italianos. Convengamos que se hace por determinadas etapas. Se tarda mucho en construir la basílica, es decir, la piedra fundamental es de 1887, el comienzo de las obras de 1889. Hasta 1902, 1905 hay un gran impulso en la construcción, incluso se demuele el templo Lesica en 1902. La construcción de basílicas de atrás para adelante. Y cuando llega a la parte de adelante se demuele el viejo templo y se sigue para arriba, ¿no? Fueron muchos años, se termina en el 35. Claro. O sea que son muchos años. Muchos años. Ahí está un poco el tema de lo faraónico. Claro. Vos dijiste algo esto del ser faraónico. Es muy loco tener un neogótico en medio de la pampa. Es muy, muy simbólico. Yo creo que la basílica es un momento de la iglesia que baja línea. Claro, por eso te preguntaba el por qué también. Sí, ahí se lo debemos mucho a Salver, al padre Salver. Yo siempre digo, hago este paralelo, ¿no? La historia se divide en antes de Cristo, después de Cristo, a veces mitristas o más revisionistas. En el caso de Luján tenemos antes de Salver y después de Salver la historia. Para bien o para mal, ¿no? Y esto de tener un neogótico en medio de la pampa se da en un momento donde se están produciendo los debates fuertes a nivel de Estado laico y a nivel de Estado moral, que la moralidad venía por parte de la Iglesia, ¿no? Avanza la ley de educación gratuita, avanza lo que es el Estado nacional. Y la iglesia es como que yo tengo una metáfora con la iglesia. La iglesia muchas veces se ve acorralada como un boxeador, pero te saca un cross de derecha y se acomoda otra vez, ¿no? Y acá el cross de derecha es decir, bueno, vamos a hacer una parroquia hacia afuera. Y Salver es un tipo muy, muy inteligente en este sentido, con mucho apoyo de políticos que fueron los que defendieron el modelo moral o el modelo iglesia ante el laicismo que se venía avanzando, ¿no? Y ahí Salver es un tipo que elige Luján. Yo creo que lo elige porque él lo que está buscando es una congregación o mejor dicho una virgen que tenga mucho arraigo con el lugar y muchos años. Y la Virgen de Luján, 1630 hasta hoy, es la imagen después de Buenos Aires, después de la capital federal, es la imagen más fuerte a modo religioso y a modo de peregrinación. Sí, sí. Entonces yo creo que hay el por qué Luján es por esto más que nada, es demostrar con una iglesia faraónica que el catolicismo no estaba corrido del lugar y que el catolicismo tenía mucho apoyo de sectores adinerados, de sectores de clase alta, que si vos necesitabas poner una basílica en determinado lugar, la plata iba a estar,
y también el debate político. Se da la construcción de la basílica un debate político muy fuerte en la Argentina, ¿no? Después, con el correr del tiempo, esos debates bajan un poco la intensidad, incluso por parte del Estado laico se estaba tratando hasta una ley de divorcio que después se tira para atrás. Entonces, esa construcción se da en un momento único, y esa magnificencia de lo que es la basílica, un neogótico en Francia, un neogótico, perdón, en medio de la Pampa, tiene esa significación de decir, vamos a demostrar no una parroquia para unos pocos feligreses, sino una parroquia hacia afuera, hacia el mundo. Y creo que lo logró. Qué manera de demostrarlo, creo ¿no? que lo logró. Qué Sí, manera a de pesar que demostrarlo. me cueste reconocerlo, pero yo creo que lo logró. Sí, somos la capital de la fe y la historia. Y fíjate qué loco es Luján, ¿no? Porque a 4 cuadras tenemos otro monumento histórico nacional, que es la Casa de Ameguino. Ajá. Y que Ameguino viene con la ley de la teoría de la evolución de las especies, y a 4 cuadras la basílica con todo su esplendor, que en su momento, obviamente en otros momentos históricos, se debatían la creación y la evolución. Y en un pueblito tan chiquito vos tenés la cuna de la paleontología nacional y la capital de la fe hacia afuera. Por O sea eso, que eso es somos grosos. La de la tanta historia que hay acá, que Muchísima. la transitamos todo el tiempo. Todo el Sí, tiempo. otra cosa que me llama la atención de la basílica es no solamente su arquitectura, sino la fortaleza de la misma. Sí, sí. Ujú. Ahí una de las primeras, volviendo a la etapa de la construcción, ¿no? El frente de la basílica, lo que uno mira, lo que uno lo tiene ahí, lo primero que impacta, ¿no? Es su construcción, son sus 3 entradas hasta las torres. Sí. Nosotros por ahí cometemos el error de decir la torre y apuntamos hasta arriba de todo. No, la torre es lo cuadrado, hasta los balconcitos. Lo demás se llama aguja. La aguja. Que eso es la particularidad del estilo gótico, mucho pináculo y mucha aguja. Pero todo lo que tiene que ver desde el piso, desde las escaleras hasta los relojes, es un revestimiento de piedra, o sea, está hecho de ladrillo. Por eso la fortaleza, no sé si la pregunta venía por ese lado, la fortaleza edilicia, Sí, la fortaleza edilicia. y Sí, la sí. fortaleza simbólica es lo que También. viene lo que charlábamos Por recién, lo ¿no? faraónico. Exactamente, es decir, fíjate, e incluso que más allá los simbolismos católicos son muy faraónicos de por sí, ¿eh? Y la basílica está plagada de símbolos católicos, el rosetón, que es donde entra la luz, la cripta, que es donde se hacían los bautismos y donde es lo que no es terrenal, el piso que uno transita es la parte terrenal, y las galerías giornos son las luces, es lo divino, ¿no? El altar viene a simbolizar la cabeza de Cristo, los cruceros con sus altares, las manos, la Claro, corona todo de tiene- espinas del ábside de atrás. Todo es tiene decir, su significado, su simbolismo. sí, sí, es una cruz latina perfecta si uno la ve desde arriba. Sí, 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 he visto Entonces, sí, sí, su simbolismo, más allá de la construcción, que uno se queda con eso, es muy fuerte, incluso hoy es arquidiócesis, o sea que es dentro de la figura del Vaticano, es una de las iglesias con más jerarquía, y que el Papa Francisco, cuando Bergoglio siendo obispo, vino muchas veces a Luján, incluso Sí. en el 2009 el Te Deum sale por primera vez de Capital Federal y se celebra en Luján. O sea que siempre por ese lado damos la nota, y como vos decías recién, se respira historia en Luján. Todo suceso histórico desde los comienzos, allá de la colonización incluso, de las corrientes de poblamiento que entran por el Río de la Plata, de alguna manera Luján siempre es protagonista. Un hecho, un personaje, lo que sea. Y a ver, próxima imagen seguramente va a traer más historia. Está, bueno, se nota por el cartel, ¿no? Incluso hay edificios ahí que todavía existen. Hace poco entró al Consejo Deliberante un proyecto para que la calle Humberto, la actual hoy calle Humberto, se llame o se vuelva a llamar Eva Perón. Eva Perón, sí. Pero no se llamó desde un principio Humberto Primo, tampoco se llamó Eva Perón. No. Contame un poco la historia de la calle Humberto y por qué se hizo y los cambios. Mira, ni siquiera tiene las palmeras en esa época. Sí, esa foto es muy linda porque está la vía del tramway, del tranvía a caballo, Ajá. que venía de Basílica hasta la estación del ferrocarril. Tuvo varios nombres, General Paz se llegó a llamar también. Sí. Humberto Primo es un poco por la fuerte presencia de la inmigración italiana. Ese arco que veíamos recién es la primera vez, la sociedad es mejor dicho, la inmigración italiana se caracterizó por ser oleadas de diferentes épocas y que hacían asociaciones. Entonces vos tenías los norteños por un lado, los del centro por otro. Y en ese arco, que todavía está, ¿no? El arco de la Humberto. Sí, está. Es la primera vez que
las 3 asociaciones fuertes de italianos se concentraron para rendirle homenaje a Umberto Primo, que Umberto Primo, bueno, fue un rey asesinado por los anarquistas, ¿no? Allá a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No muy querido Umberto Primo dentro de lo que era el reinado o el principado italiano, es decir, muchas rencillas internas, y que era un rey que constantemente estaba tratando de apaciguar los movimientos obreros, los principales o los primeros movimientos obreros que aparecen en la península itálica. Entonces su muerte muy trágica por un anarquista o por un movimiento anarquista hizo que Umberto Primo a nivel mundial sea la defensa italiana a ciertos valores, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿sí? Cuando llega el peronismo y con la muerte de Eva Perón, se cambia el nombre de la calle y por ordenanza municipal se la pasa a llamar Avenida Eva Perón, un poco por la trascendencia de lo que fue Eva en su momento, y también porque si en el siglo XIX eran fuertes los italianos o las inmigraciones italianas, en el momento que muere Eva Perón, el peronismo es un movimiento bastante fuerte, ¿no? Más allá que empieza con la muerte de Eva Perón, lamentablemente, un poco Juan Domingo Perón queda solo en la cuestión social y viene toda la debacle lamentable después, sí, con ese bombardeo de la Plaza de Mayo, con esa fatídica revolución libertadora, ¿no? Y se le pone Eva Perón, que esto no fue solamente en Luján, sino que fue en varios puntos de la Argentina. Un poco el reconocimiento a la persona que había humanizado al general, que una persona que yo siempre digo, Eva Perón sabía lo que era no comer, tener hambre, porque ella vivió una infancia muy, muy castigada, una mujer que muy jovencita viene a Buenos Aires, que tiene que hacerse sola. Hace poquito estuve en el Museo de Eva Perón, en la calle La Finur, sí, no me acuerdo, en la otra calle. La historia ahí. Es hermosa. A mí la historia de Eva Perón es mágica porque, insisto, si ella le dio todo a las clases bajas, a los pobres, a los trabajadores, es porque ella lo vivió. Ella en carne propia supo lo que es no tener un plato de comida, ¿no? en la mesa. Y bueno, este movimiento se fue dando cuando llega la Revolución Libertadora, lo primero que hace es borrar de un plumazo, o tratar de borrar de un plumazo, porque no lo logró por suerte, todo lo que era referido al peronismo, al movimiento peronista y sobre todo a Eva Perón. Que lo primero que hacen es tratar de fijarse en los números de la Fundación Eva Perón, a ver si había giros de plata. No encontraron nada, ni un centavo fuera de su lugar. Y bueno, vuelven a ponerle Humberto Primo. A mi criterio, me encantaría que se llame Eva Perón. Yo lo digo con todas las letras por el sentimiento de lo que fue Eva Perón, sin lastimar por ahí a esas fuertes inmigraciones italianas, y también teniendo en cuenta que Umberto Primo, si bien no es una figura que tenga una trascendencia en la historia lujanense o en la historia argentina, sí en su momento los italianos diseminados en el mundo lo toman como un arraigo, ¿no? Sin faltar ese respeto, porque en su momento no podemos negar que la inmigración italiana en Luján le dio un enfoque sociodemográfico muy importante y que muchos de nuestros apellidos son italianos, ¿no? Nadie reniega de ese punto de vista, pero para mí Eva Perón Eva Perón es la figura del siglo XX. La figura histórica del siglo XX. Ya vamos a ir a Eva y a Juan Domingo, porque también vamos a recorrer un poco la historia un poco más contemporánea. Próxima imagen que también tiene que ver mucho con la historia de nuestro Luján. ¿Te ubicás? Sí, la plazoleta. La plazoleta, o la hoy plazoleta. Exactamente. ¿De dónde venía ese tren? ¿Hacia dónde iba? Yo no puedo creer que haya pasado una estación por ahí. Hermosa foto esa. Es la única foto que hay de la vieja estación o la estación Basílica. Sí. Tuvo varios nombres, estación Basílica para entenderlo. Sí. Ese tren venía por la calle Udaondo. Ajá. Es decir, para imaginarnos, a ver, el polideportivo. Sí. ¿No? Viene el ferrocarril Sarmiento, se desviaba una vía a la altura de lo que es hoy la pista. Sí. Y toma todo el trazado de la calle Udaondo. No sé si alguna vez transitaron la calle Udaondo, que hace como una serie de curvas y contracurvas. Sí. Es el trazado de la vía original. Mira. Nada más que después se levantaron las vías, se urbanizó, ¿no? Pero son 1800 metros desde el polideportivo hasta la plazoleta o la estación Basílica o plazoleta antigua, plazoleta del Rosario, ¿no? Tiene un montón de nombres. Y que ese lugar, primero se utilizó este ramal, este brazo del Sarmiento para la construcción de Basílica. Porque mucho de lo que bajaba del puerto de Buenos Aires y venía en tren era más fácil, el más cercano, digamos, al pie de construcción de Basílica, al pie de obra de Basílica, que era el Club Ateneo,
que esté en una proximidad. Claro. O sea, que vos bajabas ahí, la tenía a 3 cuadras. Claro, si querés, porque ¿no? la estación la tenías en otra punta. Era muy cerca, muy Claro. cercano. Y después, cuando se termina la construcción de Basílica, se usó mucho para las fechas del 8 de mayo, del 8 de diciembre. ¿Qué cantidad? Se calcula que más o menos 30 servicios por día hacían ese desvío del ferrocarril Sarmiento para llegar cerca de Basílica, ¿no? O sea que tuvo un auge importante. Lo que pasa es que las políticas, ¿no?, con respecto a nuestros ferrocarriles, con respecto siempre a nuestras vías férreas, fue bastante ambigua y se termina levantando todo en el año 50, en la década del 50, y hoy está urbanizado. Hoy la Claro. calle Udán tiene algunas señalizaciones, algunos frentes de las casas de la Junta Municipal de Estudios Históricos, donde te narra que por ahí pasó el ramal que terminaba en la plazoleta. En la plazoleta. Otra imagen llena de historia, seguramente, la que vamos a ver a continuación. Estas son fotos sacadas por mí y hay un par más que son del mismo lugar. ¿Qué pasó por ahí? Qué linda foto esa de noche. Sí. Es muy lindo los patios del Cabildo Sí, de noche. sí. Mira, ahí hay otra. Es para hacer un espectáculo de luz y sonido que Sí, yo creo que nos quedaríamos mirando todo. Todo pasó por ahí. de todo pasó De por todo, ahí, ¿no? De todo. Es más, es el edificio más antiguo de Luján, más viejo que Basílica. Ajá. Su construcción es de 1742, se termina en 1772, casi 30 años también no, estoy diciendo mal, perdón, porque la declaratoria de Villa es 1755, se empieza a construir en 1758 y se termina en 1772. Pasó todo por ahí. Desde prisioneros políticos, las invasiones inglesas, somos el primer cabildo que reconoce la Revolución de Mayo, un poco por cercanía también, pero pudimos haber dicho que no, como hizo el Cabildo de Montevideo y el Cabildo de Córdoba, y sin embargo el Cabildo de Luján sí le jura fidelidad a ese Cabildo de Buenos Aires, a ese primer gobierno patrio, digo, ¿no? Ujú. Pero por los patios del Cabildo pasó desde la primera escuela de la provincia de Buenos Aires a la primera cárcel. De la primera escuela a la primera cárcel. Exacto, porque vos en la primera escuela de la provincia de Buenos Aires, que es la Escuela 1, la considerada Escuela 1 de Luján, es la escuela de la Villa de Luján y funcionó en una de las salitas de lo que es el edificio del Cabildo, ¿no? Y atrás estaba el calabozo. O sea que es muy loco, ¿no? Sí, la verdad, muy... La primera escuela y atrás el calabozo. Sí. Está bien, pensemos una población de 120 personas, ¿no?, al momento de la villa, y que de repente te caiga un prisionero y estés dando clase adelante, es muy de película. Bueno, por pero ahí anduvo Belgrano también. por eso mismo, sí. A ver, el Cabildo de Luján también tiene un privilegio, que esto lo aprendimos en el viaje que hicimos con los chicos, que junto con el de Salta prácticamente están inalterados. No tuvieron grandes transformaciones, no los demolieron. O sea que tenemos ese privilegio con Salta de tener los cabildos intactos. Claro. Y eso no solamente es un gran hallazgo para la preservación patrimonial, sino esto que vos decís. Acá pasó las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, los ajusticiamientos, pasó Juan Manuel de Rosas, estuvo prisionero el general Paz, estuvieron prisioneros los principales jefes de las invasiones inglesas, estuvo Mitre, prisionero que tenía un permiso de salir a caminar por la plaza, llegar hasta lo que es hoy la Plaza Colón y volverse, con anécdotas muy jugosas de que tenían miedo que lo envenenaran, entonces los Lucas le llevaban el pan, los Monti le llevaban algo para tomar, porque Luján era un bastión mitrista hasta la médula. Ajá. Pero el Cabildo tiene esa concepción tan hermosa de que pasó todo por ahí. Las fiestas patronales de la Virgen, ser una de las primeras villas coloniales de Luján. Un poco la creación de la provincia de Buenos Aires también, luego de ser nombrado gobernadores en nuestro Cabildo de Luján en 1820, en esa famosa anarquía del 20. Hubo revueltas gauchescas como la de Cipriano Benítez, que se terminan tiroteando desde la plaza a los techos del Cabildo. Y más recientemente también, hoy hablamos del Te Deum del 2009, por ejemplo, ¿no? Que por ahí no tomamos dimensión de eso porque es muy cercano, pero es la primera vez que esa festividad religiosa tan importante se traslada fuera de Buenos Aires y se hace en Luján, con el Cabildo de testigos, está bien, si por ahí fue en la Basílica, pero... Y también ese Cabildo fue testigo de un hecho que los lujanenses ahora le empezamos a dar la trascendencia que se merece, que es que en esa plaza las madres de Plaza de Mayo usan el pañuelo por primera vez. Ah, sí. Y es el distintivo de los derechos humanos hacia afuera también, ¿no? Hay una anécdota muy linda ahí que en la peregrinación del 77 querían llamar la atención las madres a las autoridades eclesiásticas, sobre todo, y las autoridades políticas de lo que estaba sucediendo, pero como se veía que había mucha gente en la plaza, en el tren vienen decidiendo y María Rosario del Cerruti dice: ¿quién no tiene un pañal de nuestros nietos
nos ponemos un pañuelo, un pañal en la cabeza y nos encontramos en la Plaza Belgrano de Luján. O sea que ese cabildo fue testigo de ese hecho tan maravilloso también, ¿no? Fue testigo de todo ese cabildo, ¿eh? Corridas de toros, fiestas patronales, de Juan Manuel de Rosas estuvo también en alguna oportunidad, Belgrano, como vos decías también, San Martín tiene 2 pasos por Luján también, y ese edificio, junto con la Casa Real Estanco, Tabaco y Naipes, que nosotros le decimos la Casa del Virrey, Sí. son los edificios más antiguos de Luján y que verdaderamente han visto todo. La historia, si tenemos que graficar la historia de Luján, esos 2 edificios fueron claves Testigos porque de todo. vieron todo, absolutamente todo. Monumentos históricos nacionales también. También, sí, bueno, está el primer monumento a Belgrano acá también. El primer monumento a Belgrano en Argentina, que En está en el Argentina. área 3 del complejo Udaondo, que es de 1858, que una colecta de vecinos decide hacer un monumento que era un pedestal con una gran columna y un busto del general arriba, en la parte superior. Llegó a medir 17 metros de altura, era una cosa muy, muy loca, porque Sí. despectivamente les apareció una vela encendida, ¿no? De lejos. Pero que sí, el primer monumento a Belgrano en Argentina lo tuvimos en Luján, y que los lujanenses lo podemos seguir disfrutando porque está en el complejo 3 del Está Udaondo. en el patio. No es en el pabellón, sí, en el pabellón Belgrano. Claro. Ahí en 25 de mayo, cuando uno Sí, sale, sí, sí, sí. a la izquierda va a ver el pabellón, ve unas rejas y se ve desde afuera. Lo que pasa no es la columna original. Tuvo 3 emplazamientos, entonces esa columna se rompió, se volvió a construir. El pedestal y el busto sí son los originales, una construcción de Jaime Palet. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de los que estuvimos ya desarrollando porque si se habla de historia argentina, se habla de ellos. ¿Cuál es la primera imagen que tenemos para mostrar? Quiero que me digas lo bueno y lo malo en 3 frases. Es poco, Es poco. Lo malo y lo bueno. Juan Manuel de Rosas. Viste que recién hablábamos de humanizar un poco. Sí. El restaurador de las leyes. Exactamente, don Juan A ver, Manuel. como figura positiva, sí yo le voy a rescatar la defensa que hoy está en el billete de 20 pesos, antiguo, porque ahora hay pajaritos, ¿no? Sí. Pero que es esto de la vuelta obligado, de pararse, de enfrentarse a las potencias europeas de aquel entonces y decirles, la aduana de Buenos Aires la manejamos los porteños o lo manejamos los argentinos. Yo creo que eso es el gran fuerte de Rosas, ¿no? No sintió presiones nunca de las grandes potencias que te manejaban la economía mundial. O sea, él se banca un bloqueo anglo-francés, primero un bloqueo inglés, después un bloqueo anglo-francés, muy, muy fuerte, que no podías sacar tus productos hacia afuera, no podías vender, no podía entrar nada, y que verdaderamente se banca esas fuerzas económicas de afuera que te querían imponer una reglamentación o qué impuestos ibas a pagar o qué no ibas a pagar. ¿Y lo malo? Como personaje oscuro, bueno, sí, hay como... La Mazorca, por ejemplo, es muy discutible, ¿no? La Mazorca ha perseguido opositores, ha perseguido... gente se tuvo que exiliar, casi todo el Partido Unitario se tuvo que ir o a Montevideo o a Río de Janeiro porque eran perseguidos políticos. Y que igual los unitarios tenían lo suyo, ¿eh? También no es que me haya venido de Celeste que sea unitario, pero quiero decir que sí, era una Argentina, una confederación muy muy complicada, esto que hablábamos de la grieta, ¿no? Acá las cuchilladas en cada esquina. Rosas implantó un cierto orden, una cierta economía que se basó en los productos del interior del país. Por algo los gobernadores cada 4 años lo reelegían como el hombre que se encargaba de las relaciones exteriores hacia afuera, ¿no? Se plantaba un poco ahí en esas cosas. Se plantaba y se plantaba bien. Y fíjate, para cerrar por ahí el tema de Rosas, ¿no? Él le escribía cartas a los gobernadores que cada 2 por 3 decían, bueno, ya está, vamos a una constitución, vamos a organizar un poder ejecutivo nacional. Y él decía, al momento que nosotros hagamos la constitución, yo les puedo asegurar que vuelve la guerra civil como Lavalle me la plantó en 1841. Y después de Caseros, Buenos Aires se separa del resto de la Confederación y tuvieron que ir a Cepeda en 1859 y a Pavón en 1861 para tratar de amoldarse otra vez. O sea que tan errado no estaba el tipo, ¿no? Bueno, próxima celebridad. Oh, este es un grande. Es un grande, sí. Este Martín Miguel de Güemes. Es un superhéroe, ¿viste que Yo hablábamos creo que hace sí. un rato de los superhéroes? Yo creo que sí, e incluso para mí es la persona que más entendió a Belgrano y a San Martín.
Ajá. Si había dos pensadores fuertes de qué tipo de independencia y qué tipo de Estado queríamos hacia afuera, esa era la visión de San Martín y Belgrano, y creo que Güemes es el único que los entiende y los entiende bien. Héroe de la independencia, el defensor de la frontera norte, 13 invasiones realistas que se banca él con sus gauchos, con sus infernales. Un tipo que nace en una cuna de oro, un tipo que nace en la clase alta salteña, y que la clase alta salteña es el que lo va a traicionar y lo va a mandar a matar. Y que en su lecho de muerte los jefes realistas le decían: si le salvamos la vida, que le podemos salvar la vida, pero usted se vuelve de nuestro bando, y él prefiere morirse en un catre abandonado prácticamente en un campo. Mal herido, ¿no? Mal herido, sí, muy mal Sí, herido. sí, sí. En un catre, en un campo, al cuidado de 2 o 3 soldados. Un personaje que, insisto, mucho de lo que es que hoy la Argentina tenga la forma que tiene con Jujuy, Salta, ¿no?, esas provincias norteñas tan queridas, Tucumán, es por la defensa férrea que él propone desde la quebrada de Humahuaca hacia arriba, ¿no? San Martín puede cruzar los Andes porque tiene un Güemes defendiendo la frontera norte, y no es poca cosa. No es poca cosa. Otro protagonista de la independencia. Oh, y Bueno. Este para las piñas. Viste, porque a veces, viste, te ponen Belgrano, San Martín, Güemes, pero bueno, también hay que poner a Sarmiento, Y para poner en contexto. Sarmiento, yo creo que es el más odiado y el más querido. Acá no hay muchos grises. Acá o lo querés o lo O lo odias. querés o lo odias. No había grises. No, yo le respeto mucho que bajo sus gobernaciones, tanto en San Juan, su presidencia, después de la Argentina, y cuando es ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, él se pone como gran meta la educación. Eso es indiscutido, ¿no? Esto es bajo por ejemplo, siendo ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, cerca de 700 escuelas se hacen. Es una obra enorme. Para la época, sí. Sí. Él quiere un país industrializado. Yo creo que él es ahí donde pifia. Él quiere un país industrializado como era Estados Unidos. Pero bueno, nosotros estábamos, sus coterráneos y sus amigos y sus políticos de su misma línea están pensando un Estado agroexportador. Muy diferente a lo que él pensaba. Incluso después se los reprocha. Le dice: si a todos ustedes lo damos vuelta, no se les cae una idea, sino que se le va a caer una vaca, les dice. Y odiado en el sentido que su visión de país deja muchos excluidos. Y esos excluidos son los indígenas, los gauchos, los caudillos. ¿Es civilización o barbarie? El gran título, su gran libro, Civilización o Barbarie, que es El Facundo, yo creo que es su personalidad. Y su personalidad era eso: era la civilización o la barbarie, cueste lo que cueste. Es un personaje Yo igualmente derribo el mito del padre de la escuela. Para mí el primer pedagogo argentino fuerte es Belgrano. Porque Belgrano piensa escuelas para que uno vaya a estudiar y al mismo tiempo con ese título pueda trabajar. Bueno, San Martín también ha fundado bibliotecas. San Martín, un gran pensador. San Martín fue una especie de sistema público de educación en su gobernación de Cuyo. Hay que pensar mucho y hay que mirar mucho la gobernación de Cuyo de San Martín. Muy progresista para la época. Bueno, a ver, próximo. Bueno, recién hablábamos de él. Bueno, este es un grande. También un gran pensador. También, al principio de la charla hablábamos de el no reconocimiento, ¿no? A veces, sí, en su bicentenario, la pandemia. La plena pandemia, que tendría que haber sido el gran homenaje. La casa hacia afuera con Belgrano, sí. Un hombre muy, muy humilde en sus orígenes también, en sus orígenes de pensamiento, quiero decir. Un hombre que nunca se la creyó. Jamás vas a encontrar un texto de Belgrano diciendo: soy el mejor. Es más, su gran frase: yo no quiero ser el padre de la patria, sino me conformo con ser un hijo digno de esta patria, ¿no? Y que de paso crea la bandera. De paso. ¿Y en qué momento? Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en eso. ¿En qué momento crea la bandera Belgrano? Que en un momento tampoco se la aceptaban, ¿no? Se le hicieron esconder, claro, cobardemente. Rivadavia, un cobarde total. Es decir, él crea la bandera en 1812, cuando la llama de la revolución se iba apagando. Ya no estaba Moreno, no estaba Castelli, no estaba Monteagudo, estaban muy, muy, muy solo en Buenos Aires. Y él crea una bandera y encima unas baterías de guerra, que una se llama Libertad e Independencia. Como diciendo: muchachos, acá estamos. Claro. ¿No? Tuvo la suerte que entra San Martín en 1812, ¿no? Pero Belgrano yo creo que es el gran pensador, sobre todo de educar a la mujer, y que lamentablemente hemos nombrado poco a la mujer, ¿no? Pero sí el hombre que imaginaba que las revueltas por la independencia estaban por llegar. Y que él siempre decía: hay que educar a la mujer, porque el hombre va a ir a la guerra,
El varón va a ir a la guerra, después fueron mujeres también, ¿no? Pero en su momento él piensa esto, el varón va a ir a la guerra, se vienen las guerras por la independencia y no puede ser que cabezas de familia sean mujeres analfabetas. O sea, la mujer es la primera que tenemos que alfabetizar. Después de la guerra de la independencia, obviamente, fueron mujeres, pelearon al lado de los hombres y generaron mucha controversia que lamentablemente esas mujeres las escondimos, las invisibilizamos, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, María Remedios del Valle, prácticamente todos conocemos su historia como la madre patria. Hoy, por suerte, la mujer está ganando ese lugar que es el evocarla también en los procesos históricos. Fue muy importante el papel de la mujer, pero bueno, volviendo a Belgrano, sí, el gran pensador, el gran político, el hombre que quería una monarquía inca, porque sabía que teníamos que ganarnos el respeto de los pueblos originarios del Alto Perú y formar ejércitos. Vos todavía tenías 1 millón de personas que eran indígenas, ¿no? Entonces él dice, recuperemos la casta de los quichuas para ganarnos un poco el respeto del indígena y echar definitivamente a los españoles. El próximo que vamos a ver es el papá de todos y todas. Sí, y me gusta esa imagen. Vos sabés por qué te la mostré, porque esta está hecha por Gil de Castro, Sí, que es el único que lo retrató en vida. en vida, sí, sí, muy fiel a su rostro. ¿Esta es la verdadera imagen de San Martín? Sí, sí, incluso con la tez más oscura. Ajá. La tez muy morena. San Martín era una persona muy morena, por lo que uno lee por las biografías, ¿no? Sí, es el padre de todos. Es magnífico. Pero yo insisto que en el siglo XXI tenemos que dejar de mirarlo como el general, que lo fue y que fue indiscutido y que fue un genio militar por sus tácticas de guerra que utilizó, y empezar a ver el San Martín político. La gobernación de Cuyo y el protectorado del Perú son muy progresistas incluso para esta época, a lo mejor, ¿no? Con un sistema que empieza a incautar, con un sistema que empieza a expropiar al que más tenía, con un reparto de la riqueza, con sistemas públicos, puedo decirlo así incluso, Sí. Por ahí los historiadores académicos me van a hacer a matar, ¿no? Pero con sistemas públicos de educación y de salud, con la obra pública también como un sistema para generar trabajo, y sobre todo el tema económico de darse cuenta que si el fuerte de Mendoza y Cuyo era el vino, había que darle mucho empuje a esa industrialización y que la logra, y que preparar un ejército. De repente imaginemos, ¿no? Mendoza con 500, 600 habitantes y de repente 4.500 y que la mayoría son soldados. Todos soldados, Todos. básicamente, ¿no? La férrea disciplina que se logre, la férrea disciplina la logra mucho con pagar los sueldos al día. Todos los 31 se cobraban en Mendoza. Mendoza, San Juan y San Luis, ¿no? La región de Cuyo. Yo creo que hay que empezar a ver mucho el tema del San Martín, que cuidaba mucho los productos internos, donde les bajaba los impuestos para que los productos de afuera, si entraban, tenían que pagar más impuestos todavía. Y sobre todo, esa visión de alfabetización, ¿no? Esa visión de, acá tenemos que ser cultos. Yo creo que, insisto en esto, el siglo XXI para mí tiene que ser el siglo en que veamos al San Martín político. Un animal político, en el buen sentido. Tipo que no deja de pensar nunca. Lo primero que hace en Perú es abolir la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Claro. Es muy discutido también, ¿no? Porque estabas aboliendo la esclavitud en una gran urbe como Lima, totalmente conservadora, concentrada en un sistema monopólico, y que te vengan a hablar de abolición de la esclavitud y que el pobre tenía que saber leer y escribir y que tenía que tener un acceso a una vivienda, la verdad que estamos usando terminología del siglo XXI, ¿no? Hace poquito estuve en el Instituto San Martiniano Nacional, está en la calle, ahí está, mirá, Sí. está ahí en pleno Palermo. Sí. Esta es una foto sacada por mí, ¿no? Cuando entro al instituto, a la izquierda, ¿no? Veo una imagen que es la próxima que vamos a ver ahora. Esta, que era la casa en Boulogne-sur-Mer. Sí. Sí. O sea, es una réplica. Una réplica. Es la réplica de la casa donde sí, estuvo, sí. donde vivió San Martín. Qué vida la de San Martín para analizar también, que nosotros le decimos el exilio. Yo creo que también hay que empezar a repensar si verdaderamente fue un exilio, ¿no? San Martín estaba muy compenetrado de las noticias de América y de Argentina, sobre todo. Cada visitante que fue, Florencio Varela, Sarmiento, que lo visitaban, lo chicaneaban, le decían, pero sobre todo Sarmiento, ¿no? Le dice, pero el padre de la patria al final terminó siendo Bolívar, el gran libertador fue Bolívar, Claro. como chicaneándolo, vos le dejaste el ejército. Lo tocaban, lo picaban ahí. Y la anécdota es que San Martín, a cada uno que le decía eso, los llevaba a su habitación
le mostraba un cuadro de Bolívar. En su habitación el tipo tenía un cuadro de Bolívar y decía, ahí tienen al verdadero libertador de América. Como que nunca le importó esto de los egos. No es ningún Sí. ingenuo San Martín tampoco. Bueno, de hecho también ahí vi también ahí el testamento de puño y letra de él, que bueno, más allá de que me llamó la atención que tenía alguna, ahí está, mira, que tenía alguna falta de ortografía, debe ser algo típico de la época porque tal vez las reglas ortográficas todavía no estaban Ujú. del todo No, establecidas. Una mezcla, hacía rato que ya vivía en Francia. Claro, Él claro. se cría en Cádiz con un acento Claro. andaluz también. Bueno, ahí en una de los pedidos expresos en su testamento era que no lo reconozcan, No, sí. que nada de honores en su entierro, nada de eso. O sea, Sí. el tipo... Sí, e incluso vos ves los partes de guerra y habla en plural constantemente. mm, Que es raro para un general del espíritu de San Martín, ¿no? Claro. Vos lees los partes de guerra de Alvear, de Carlos María de Alvear, entré glorioso a Montevideo, tuve y vos lees los partes de guerra de San Martín, hay una humildad en el relato notoria. mm. Y es eso, San Martín presenta eso, ¿no? Pero San Martín, insisto, no es ningún ingenuo, pero es un tipo muy culto. Un hombre que tocaba el violín, que era concertista de guitarra, que pintaba en sus ratos libres, Sí. que leía, muy sufrido en sus dolores, sus dolores físicos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Que Muchos problemas incluso de salud. muere grande para la época, ¿no? Muere a los 78 años, que después con todos los machaques físicos que tenía, sin embargo, muere de grande. Y en esa casa que veíamos recién, a las 3 de la tarde, según cuenta la leyenda, se para el Se reloj. para el reloj. A Bolívar le pasa lo mismo. Bolívar fallece en Santa Marta y dicen que el reloj se para a las 3 de la tarde. Mueren los dos a la misma hora. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, el mensaje final sería no encasillar a estos grandes héroes en solamente una cosa que han hecho. Exacto. Más que nada es reconocerlos en todo, ¿no? Porque eran adelantados, hicieron mucho, pero también dejaron muchos mensajes, muchas cosas y muchos ejemplos a seguir que ojalá podamos retomarlos en algún momento, ¿no? Sí, yo creo que el principio del programa fue la clave, ¿no? Mm. Esto de la humanización, de por qué a veces nos cuesta entenderlos y cómo vivieron, ¿no? Y que fueron un poco como nosotros, en cierta manera, en sus sufrimientos, Sí, sí, sí. en sus alegrías, pero que después sí están un paso más arriba de nosotros en todo Sí. lo que nos dejaron, ¿no? Eran humanos, pero Totalmente. hicieron muchísimo más que... Muchísimo. Muchísimo más. De parte de Bodega Sargana, tal vez el vino este lo tomamos y seguimos charlando. Bueno, Lo abrimos. lo ningún abrimos problema. acá. Un rico blend para Sí, que muchas compartas. gracias. Muchas gracias. Mm, Mirá qué bueno. Cuando empezó el programa me dijiste, antes de empezar a grabar me dijiste, ojalá que pase rápido la hora conmigo. Y la verdad, faltó un montón. Bueno, me alegro. Pero bueno, me ya en alegro algún porque momento- he visto algunos de los programas y es muy amena la charla y es lo que sentí yo también. Bueno, esa es Fue la una- idea. Fue una también. charla de dos amigos a hablar de historia, ¿no? Y la verdad que Y muy importante. no solamente me he enriquecido yo, sino también seguramente toda la gente que está Y bien. gracias por el presente. Vamos a reconvertir el basural a cielo abierto más grande de la Argentina. Estamos haciendo el nuevo centro ambiental de Luján.